Ok, buenos días a todos y todas. Ok, so el tópico de hoy es amar a sí mismo. Um, ok, parece natural, parece evidente, pero la cosa es que la vida cotidiana, las influencias, so, amar a sí mismo, parece natural, parece evidente. Parece evidente que hay que cuidar de mí, de obtener el mejor para mí, pero si hay que hablar de eso es porque lo olvidamos y tenía muchas influencias externas negativas y a consecuencia de eso quizás he perdido el control de mí mismo, tenía heridas, dificultades, sufrimiento, pesar, y entonces no tengo nomás el poder, la conciencia, la sabiduría, la información, el conocimiento de cuidar a mí mismo, de amar a mí mismo. Y entonces es cosas que hay que aprender. Como cualquier cosa. Y eso es, Brahma Kumari es una escuela espiritual que enseña a lo que es espiritual. Todas las otras escuelas te aprenden tantas cosas al nivel material y hay que aprenderlo. Y nosotros lo aprendemos al nivel espiritual, que es decir, al nivel primero de todo del ser. Y el espiritual, vamos a decir, a lo que es invisible, lo que es no material. Y entonces, y es por esta razón que el ser, y porque utilizamos la palabra ser, que es decir, que es bien diferente del cuerpo. Otra vez vamos a decir el cuerpo para describir lo que yo soy, pero yo soy un ser consciente, de pensar, de reflexionar, de actuar, y entonces que es diferente del cuerpo. Entonces, me parece que el primer acto de amar a sí mismo es de darse a sí mismo una educación. Y naturalmente, porque hablamos del ser y de espiritualidad, es una educación conectado con el ser, con la espiritualidad, con la vida, las relaciones, todo lo que hace realmente la vida en su esencia. Porque ahora conocemos muy bien la vida del consumo, comprar, la compra, y ahora el propósito de vida es trabajar, ganar dinero para comprar. Pero finalmente sabemos que todo eso vamos a ir al fracaso con todo eso. Entonces, que ahora hay que cambiar de dirección y de mover del consumo a la creatividad y al cuidar y a la espiritualidad. Entonces, educación, educar a sí mismo, educar a la sabiduría, que es muy conectado con conocimiento e información espiritual. En dos palabras, la sabiduría es de actuar prácticamente en la vida de tal manera que, como se dice en el mundo de hoy, hay ganar, ganar, ganar para mí, ganar para los otros. Quiere decir que hay un nivel de beneficio para mí y los otros en el mismo tiempo, más o menos. Pero no hay un fracaso por uno y una gana para los otros. Que en nuestro mundo de competición, para que haya un ganador, necesita mucho que hay que perder. Y entonces, para uno que tiene la alegría de la victoria, hay muchos que tienen el sufrimiento del fracaso. Y entonces, y la sabiduría, naturalmente, es todo vas a ganar. Y entonces, que hay muchos principios
conectado con eso para que todos ganan y que naturalmente yo nunca debo olvidar a mí mismo porque la vida tiene mucho principio esencial a conocer y eso hace parte de la educación de la vida. Y el primer principio es, uno de los primeros es, todo lo que soy haciendo, yo soy haciéndole para mí. Quiere decir, yo soy el que lo expresa, lo expreso. Yo soy el que lo siente, lo experimenta y me voy a tener un resultado de eso. Entonces, que realmente yo soy el actor que vas a realmente vivir, experimentar y tener el resultado. Entonces, eso me dice ya que todo lo que me voy a hacer hay que hacerlo de una manera que es bueno, positivo. La cosa es que antes estaba hablando de por qué olvidamos este principio de amar a sí mismo, que porque hay tantas influencias y consecuencias de ignorancia que he perdido este control de mí mismo y ahora es como para muchos seres humanos hoy es como sobrevivir en la vida. Y sobrevivir no es amar a sí mismo. Es solamente hacer lo que yo puedo para mantener un poco de vida. Pero no es una calidad de vida, porque amar a sí mismo es dar a sí mismo una calidad de vida. Entonces, la primera cosa que es muy importante es de recuperar, restaurar el control a sí mismo. Y para recuperar este autocontrol es de establecerse en un nivel de paz, de tranquilidad, quizás de hacer menos, pero de hacerlo bien y de reflexionar, programar, anticipar, prepararse, pensar bien antes de actuar. De tal manera que yo soy encargado de mí mismo y me voy a controlar mi manera de expresarme. Y me voy a tomar un ejemplo de la vida cotidiana. Todos nosotros somos conectados con muchas gentes. Hay los que son nuestros amigos, hay los que son de familia, hay que son del trabajo, hay que son del vecinos, hay que son nuestros quizás enemigos, pero de cualquier manera, todos de ellos son diferentes de mí. Cada uno tiene sus desafíos, problemas, interés personal, calidad, defectos, un poco de todo, pero entonces que por cada relación que me voy a mantener, desarrollar, conectarme con uno de ellos, cada vez hay que pensar, para mí, de cualquier manera, a este ser, de entenderle, de entender su razón de vivir, sus intenciones, su manera de pensar, su meta de vida, su propósito de vida, de tal manera que con sus personalidad y identidad, todo eso, lo más posible que yo puedo conocer del otro, eso me permite de pensar cómo me voy a expresarme que vas a tener un nivel de respeto al otro.
quiere decir un nivel que me voy a hablar de tal manera que me voy a expresarme pensamientos, palabras que no lo afecta, que no vas contra su creencia, su educación, su vida, porque bueno, un ser es un ser, somos diferentes, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su visión, su entendimiento de vida, y bien, hay que entenderlo y respetarlo. Eso es parte de vida. Y entonces, para mí, para ser seguro que me voy a vivir en paz y mantener mi paz, es de respetar al otro. Naturalmente, tengo mis propias opiniones, creencias, entendimiento, también mi visión, mi meta, mi propósito, que seguramente es muy diferente de muchos otros. Hay unos que parece similar, más o menos. Hay unos que avanzan en la misma dirección, otros que avanzan en dirección totalmente opuesta, diferente. Pero eso es la variedad de la vida. Y entonces que hay que aceptar, reconocer, considerar, entender y actuar de acuerdo de eso, de tal manera que me voy a mantener un nivel de armonía, unidad, conexión. Porque la cosa es que cuando yo soy, la sabiduría es para conectar, relacionar, mantener y ganar. Porque seguramente que cada ser humano tiene cosas buenas. Y entonces yo puedo aprender de los otros, sea por mi conversación con él, sea por trabajar con él, sea por observarle, sea porque él es un ejemplo. Entonces, que el otro tiene su propia riqueza y más que soy conectado con el otro, más que me voy a tener la capacidad de reconocer la riqueza de los otros y de tomar para mí esta riqueza, para utilizarle, para mi bienestar, mi buen ser. Entonces, que eso es una manera de prepararse antes de actuar. De tal manera que yo soy realmente encargado de mí mismo, soy en control. Yo sé, la cosa es que también hay que saber que yo puedo anticipar hasta un punto, pero la vida es como un mecanismo que crea diferentes escenas, situaciones, cambiando, moviéndose constantemente. Y entonces hay sistemáticamente un nivel que yo no puedo predecir, que es impredictible. Pero de cualquier manera, mi preparación me ha dado un poder de ser abierto, porque para actuar bien acerca de una cosa que no es de mí, quiere decir que yo soy abierto a cosas que es diferente de mí. Entonces, yo soy abriendo a mis propias limitaciones, a mis ego, mi interés personal, mis hábitos, y entonces yo he abierto una cosa muy importante, disponibilidad a la novedad. Y yo puedo al momento preciso reconocer lo que es nuevo, adaptarme, aceptarlo, tolerarlo, utilizarlo y funcionar bien en el nuevo. Usualmente cuando es nuevo, hay un bloqueo que se ocurre adentro de mí y sea me voy a rechazar el nuevo, sea me voy a
alejar de él, sea me voy a ser negativo, me voy a no tener tolerancia, me voy a entrar en conflicto, me voy a ir a argumentos, ok, tantas cosas negativas al nuevo. Entonces, que prepararse es de abrirse al nuevo, porque la vida es como así. Y como me parece que la última vez fue dando la charla acerca del impredictible, y entonces que entender este aspecto del impredictible y prepararse es realmente de amar a sí mismo, porque eso me da la posibilidad de acomodarme, de funcionar bien y de funcionar de una manera positiva. Porque eso es uno de los principios más importantes de la vida para amar a sí mismo es tener intenciones positivas, funcionar de una manera positiva, tener pensamientos positivos y sabemos que en el mundo hay tantas charlas acerca del pensamiento positivo o de ser positivo. Entonces, que realmente quieres decir que es de una importancia tan grande. Entonces, eso es uno de los principios de vida. Un otro principio de vida es de respetar a mí mismo. Respetar a mí mismo, el autorrespeto, quiere decir que tengo una visión buena de mí. Puede ser una visión muy alta o por lo menos una buena visión. ¿Qué quieres decir tener una buena visión? Es decir que sí, seguro tengo valores, pero también seguro tengo defectos. Pero no me voy a ser impactados por mis defectos. No me voy a dejar los defectos influir de tal manera que mi manera de pensar de mí es negativos. Pero al opuesto, me voy a dar más importancia a mis valores y me voy a pensar que yo soy este valores. Por ejemplo, me voy a decir, yo soy un ser de paz, yo soy un ser positivo, yo soy un ser bueno. Quizás mi porcentaje de ser positivo, bueno, de paz es 55% de eso y 45% es el opuesto, pero de cualquier manera me voy a mantenerme esta visión y me voy a repetirme a mí mismo eso para mantener la conciencia y para actuar de acuerdo de esta conciencia. De tal manera que me voy a aumentar mis pensamientos positivos, mi paz y mi buen lado. De tal manera que me voy a ganar más y más en mi personalidad, positividad, paz, lo bueno. Entonces, que eso es también un aspecto del amar a sí mismo. Amar a sí mismo es de querer lo mejor para sí mismo. La cosa es que en la vida, si tú quieres hacer en una dirección, tú debes saber dos cosas muy importantes o desarrollar dos aspectos. Primero es las razones por qué yo quiero eso. Por ejemplo, ¿por qué yo quiero amar a mí mismo? ¿No? Más que me voy a desarrollar, encontrar, crear, pensar las razones positivas, eso vas a darme más voluntad, determinación, conciencia, deseo de vivirlo, de actuar de esta manera. Entonces,
es muy importante de tener mis razones, ¿no? Sobre todo lo bueno que hay a amar a sí mismo. Y, por ejemplo, me voy a dar una otra razón bastante importante, es yo soy eternamente en mi propia compañía. Yo no puedo alejarme de mí mismo. Cualquier que me voy a pensar, vivir, experimentar, es yo que me voy a vivir. No son otros, es mí mismo. Entonces, y como soy tan totalmente conectado con mí mismo, entonces, y no tanto los otros, entonces yo soy el mejor de todos los otros que puedo cuidar a mí mismo, más que cualquier otro. Y por esta razón, como se dice, hay que ser su mejor amigo, hay que desarrollar amistad a sí mismo, hay que ser su propio aconserador, hay que ser muy independiente, ¿no? Porque cuando tú eres independiente, tú vas a aprender mucho acerca de ti, acerca de la vida, tú vas a desarrollar tu personalidad, tus experiencias de vida, tú vas a madurar, tú vas a tener más y más confianza en ti, y eso te da una capacidad de enfrentar la vida por cualquier razón sin miedo, con coraje, porque tú te conoces, tú tienes la madurez y entonces tú puedes enfrentar la vida y manejar la vida. Tú tienes este poder, porque cuando hay experiencia, conocimiento, información, madurez, tú sé cómo las cosas funcionan, tú sé cómo los otros funcionan, más o menos, no, nunca completamente, pero ya de un buen porcentaje, y eso te da la posibilidad de conectar, entrar en las situaciones y de vivir bien las situaciones, porque somos un ser social y yo quiero tener relaciones con los otros, porque eso me sostiene, me alimenta, me abre a la diversidad de la vida, me da un mejor entendimiento de lo que son los otros, la vida, y que yo puedo aprender tanto de todo eso, y entonces es parte de mi crecimiento personal. Y entonces amar a sí mismo es crecer. Yo quiero crecer. Yo no quiero mantenerme el mismo constantemente, porque eso no funciona en la vida. Mantenerte el mismo quiere decir tú vas a bajar, porque hay un principio en la vida que dice, el que no sube va a bajar, porque las situaciones vas a venir y son las situaciones que vas a darte un desafío. Y enfrente de los desafíos de la vida, si tú no fue creciendo antes, tú vas a ser en dificultad. Y tú no vas a tener el poder de manejar, controlar, solvar la dificultad. Y ahora tú vas a fracasarte o tener pensamientos erróneos acerca de las dificultades de la vida, ¿no? Y podemos ver que el buen ejemplo en este momento es esta pandemia del corona, en que podemos ver que hay mucha gente que no sabe cómo funciona, que se siente mal,
que hay mucho depresión y negatividad y conflictos y ansiedad conectado con la pandemia. Quiere decir que para mí, los que tienen todo este cosas de traumas, de dificultad personal conectado con esta pandemia, quiere decir que ellos no fue haciendo el esfuerzo de cambiar, de cambiar positivamente, de crecer, de transformarse, de mejorarse, de aprender, de ser creativo acerca de sí mismo y de la vida. Pero cuando tengo hábitos de crear novedad, de tener amor al cambio positivo, entonces cualquier situación que es nueva, eso corresponde a un tipo de personalidad que tengo, que es el cambio es adentro de mí ya. El cambio quiere decir la novedad. Entonces, cuando tengo novedad adentro de mi ser, de mi mente, intelecto, cerebro, entonces, cuando hay novedad afuera, novedad quiere decir cosas que no es usual. Novedad puedes decir también cosas muy negativas. Eso es nuevo también. Pandemia no, a la primera vista parece que la pandemia no es cosas positivas, pero es nuevo. Y entonces, pero es nuevo. Entonces, si es nuevo, el nuevo es parte de mi personalidad y el nuevo para mí es bueno. Entonces, no me voy a ver la pandemia como negativo, pero como bueno, porque el nuevo corresponde al nuevo que hay adentro de mí y me voy a utilizarle para crear más novedad. Y eso es realmente cuidar de mí mismo. Y entonces, cuando soy en esta capacidad y esta actitud y esta personalidad y nuevos hábitos, ahora yo puedo utilizar cualquier tipo de situación, puede ser muy negativo, yo puedo utilizarle de una manera muy positiva. Porque la cosa es que una situación que es muy negativa, quiere decir que es nueva, porque antes no estaba tan negativa. Si es mucho más negativo que antes, quiere decir que es nuevo, y si es nuevo es bueno para mí. ¿Entiendes la filosofía? La capacidad de transformar, de percibir cosas de la vida afuera de mí, porque adentro de mí yo estoy funcionando de una nueva manera. Entonces, y eso es realmente amar a sí mismo. Porque si yo quiero el mejor para mí, y eso es realmente amar a mí mismo, cuando tú tienes amor a unos otros, tú quieres el mejor. Tú piensas el mejor regalo que tú puedes dar. Tú piensas que es la mejor sorpresa que tú puedes dar al otro. Tú estás listo para dar el mejor de ti mismo al otro, por razón de amor. Entonces, sí, entonces que tú quieres el mejor para ti. El mejor para ti quiere decir cosas que son nuevas. Entonces hay que crearlas. Hay que actuar por eso. Un otro principio de vida fundamental. La cosa es que la educación espiritual es de conocer todos los principios de sabiduría espiritual, de vida, que es esencial para vivir bien. Y de hacer un esfuerzo acerca de ellos hasta el punto que esos principios hacen parte de mi vida, de mi personalidad, de mi manera de funcionar. De tal manera que yo me voy a vivir bien después. Y vivir bien es amar a sí mismo. Entonces, un otro principio es, si tú quieres obtener cualquier cosa, hay que actuar, trabajar, hacer un esfuerzo para lograrlo. Si no hay esfuerzos, no hay resultado. Si hay esfuerzos, sistemáticamente hay un resultado. Un esfuerzo nunca es perdido. A un momento hay un resultado.
y la cosa es que hay que tener paciencia, mantener su nivel de ser un observador desapegado y de reconocer a un momento el resultado que es conectado con mis esfuerzos del pasado. Eso es muy importante de conectar las cosas, ¿no? Entre mi actitud, mis pensamientos, mi manera de funcionar, mi personalidad, mis valores y lo que viene a mí, lo que me voy a atraer. Porque la cosa es que todo lo que es de mi medio ambiente cerca hace parte de mi historia, hace parte de la historia de mi karma, ¿no? Quiere decir, mi karma de mis acciones. Lo que es en mi medio ambiente es el mirror de la historia de mis acciones pasadas. Entonces, puede ser positivo o negativo, naturalmente. Entonces, que hay la aceptación total, ¿no?, de mi medio ambiente, porque hace parte de mi historia. Y como tengo amor y mi historia es mi historia, yo no puedo tener negatividad acerca de mi historia. Quizás en mi historia tenía derrotos, fracasos, negatividad, errores, sufrimiento, pesar, trauma, pero de cualquier manera eso es parte de mi historia. Me voy a aceptar toda mi historia, no un porcentaje de mi historia, ¿no? Porque yo no soy una mitad de cosas, yo soy una historia completa y es lo que yo soy hoy. Y solamente cuando me voy a aceptar toda mi historia, yo puedo entenderme y hacer el trabajo que es necesario sobre mí. Y conectado con eso es, amar a sí mismo es pensar bien. Pensar es una acción, al mismo nivel que cualquier acción es. La razón es, un pensamiento es más que un pensamiento. Un pensamiento es una información conectado con mi historia pasada. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo negativo. Si tengo un pensamiento de odio por un ser, no es solamente un pensamiento de odio, pero quiere decir que en mi historia y en mi pasado tenía historia de odio por un nombre de gentes, un número de gentes, no solamente por uno. No es por azar, no por cualquier razón, hay una historia conectada con eso. Entonces, ahora yo sé que en mi historia yo tengo la capacidad negativa de tener odio y que puedes expresarse fácilmente también. Entonces, ahora me voy a cuidar de eso. Y la cosa es que para cambiar una cosa que es negativa, que es al contrario de cuidar de mí mismo, me voy a pensar cuál es el opuesto de odio. El opuesto de odio es de apreciación, o amor, o respeto, o entendimiento, entender. Entonces, que si yo puedo ver que tengo una capacidad de tener odio por un ser, me voy a pararme y me voy a decir, ok, ahora hay que ver lo bueno en este ente. Ok, mis sentimientos ahora no son buenos porque hay, vamos a decir, conexión kármicas con este ser. Hay los parámetros que para mí me dice que uno es bueno
no corresponde a lo que yo puedo ver en el otro, y entonces por esta razón quizás el odio va a emerger de mí, pero la cosa es que me voy a controlarme y me voy a empezar de cambiar mis parámetros. O me voy a empezar de reflexionar sobre lo bueno del otro. Porque también hay un principio que me dice que hasta que un ser existe, debe ser cosas buenas en este ser. Y entonces, yo puedo también utilizar este axioma de vida, este principio de vida para mí también. A lo largo que yo soy viviendo en este cuerpo, este ser, este alma, como se dice en Brahma Kumari, en nuestro conocimiento del Raja Yoga, quiere decir que hay cosas buenas, porque si todo es malo, negativo, vicioso en mí, quiere decir que estoy destruyendo mi sistema, mi inmune sistema, y entonces que me voy a morir. Y me voy a dejar el cuerpo y me voy a desaparecer. Entonces, que si todavía soy en este cuerpo, quiere decir que todavía hay cosas buenas en mí y por los otros es lo mismo. Quiere decir que cada uno tiene un nivel de energía positiva, una manera de funcionar positiva, algunos valores, algunas capacidades, algunos tipos de sabiduría, un papel que él está jugando, que hay valores. Ok, entonces que me voy a buscarle, me voy a reconocerle, a apreciarle y entonces eso, y cuando me voy a funcionar de esta manera, en base de entender el otro para reconocer todos los valores del otro, eso va a parar el odio que yo puedo tener por el otro. Y eso va a cambiar todo en mis visiones, pensamientos, actitudes, sentimientos y relaciones con el otro. Y entonces, y eso es que la vida espiritual nos permite muchas cosas. Y una de las cosas es de transformar un enemigo en tu amigo. Porque tú has cambiado tu visión, tu entendimiento del otro, tu percepción, tu manera de pensar acerca del otro. Y en la vida sabemos que es mucho mejor de tener amigos que de tener enemigos. Entonces, que eso es un principio también de vida. Amistad te da mucho, enemidad te da el contrario. Te da muchos problemas y muchas dificultades y te toma mucha energía y te deprecia, es destructivo. Si tú creas más enemigos que de amigos, ¿no? Porque crear enemigos quiere decir que tú no tienes la capacidad de construir. Y eso es amar a mí mismo, es saber construir el ser, las relaciones, mis vidas, mi papel, mis actividades. Ser un ser constructivo. Eso también necesita conocimiento, sabiduría. También, a un momento estaba diciendo que hay dos aspectos principales para actuar. Enumerar las razones y también el método. ¿Cuál es el método que me voy a utilizar para hacer que las acciones que yo quiero hacer vas a tomar presencia, que se hace bien y con éxito? Entonces, el método. Y como fue diciendo, para parar el odio y transformar el odio, hay que desarrollar este entendimiento de los otros, de cambiar de parámetros, de tener nuevas binóculas para mirar a los otros con una nueva visión, de tal manera que yo puedo
entender mejor, ver mejor, aceptar mejor y entonces considerar bien el otro. Donc, eso es un método. Entonces, porque la vida funciona con método. Hay un funcionamiento. Pero el funcionamiento puede ser muy natural. Por ejemplo, la paz. La paz es solamente una actitud de bienestar, de tranquilidad, de buena relación con el otro, de tener amistad, de buen pensamientos a los otros, y respeto. Y todo eso es métodos de paz. Es método para crear la paz, para vivir la paz y para impactar los otros con este paz y tener relaciones de paz con los otros, ¿no? Porque naturalmente cuando soy en paz me siento bien y eso no hay interferencia en mi mente, me permite de controlar, de enfocar, de tener el nivel de concentración para memorizar, para aprender, para dar toda mi energía en la misma dirección, para tener el éxito. Entonces, eso es, ¿eh? Amar a sí mismo, yo quiero tener éxito lo más posible en lo que me voy a hacer vivir. También amar a sí mismo es de reconocer a cada momento de situaciones, reconocer cuál es el tipo de valores, poder, actitud, expresión que se necesita en la situación del presente. Entonces, cuando tengo esta capacidad, este poder interno, y de tener la capacidad de expresar el poder, con la pandemia, para mí me parece que el poder lo más principal es acomodar. Acomodar quiere decir cómo yo puedo utilizar una situación para que yo pueda tomar beneficio de esta situación. Y, por ejemplo, la pandemia me da la información, por favor, queda en tu casa, no sube de tu casa, no sale de tu casa, queda en tu casa. Entonces, acomodación es cómo yo puedo utilizar la información de quedar en mi casa para tomar el máximo de beneficio de eso, ¿no? Entonces, yo puedo leer libros, yo puedo, que ahora como hay el Zoom, tantas posibilidades con el YouTube, el Zoom, el WhatsApp, conectarme, yo puedo tomar tiempo para aprender idiomas, cosas prácticas por mi papel, por mi trabajo, por mi profesión. Son tantas posibilidades que antes, porque estaba corriendo, el trabajo, el shopping, el metro boulot dodo, como se dice en francés, en Francia, el transporte, el colectivo, el trabajo y el dodo, el dormir. Entonces, ya el tiempo desaparece, no más tiempo. Fue matando el tiempo. Pero ahora la pandemia me dice, ahora te da todo el tiempo que tú quieres. Eso es que hay gente, cuando la gente tiene demasiado tiempo, se sienta mal. Pero cuando tú eres espiritual y este poder de acomodación, tú tienes mucho más felicidad, porque es lo que yo quiero el más, tener tiempo para mí, para utilizarlo para aprender, leer, estudiar, reflexionar, porque cuando tú eres ocupado, muchas veces tú no tienes el tiempo de reflexionar. Y para mí una actividad que es casi lo más importante para mí es cuando he acabado una actividad, cualquier sea,
¿no? Cocinar, escuchar un Zoom, relacionar con otro, dar una charla, compartir. Después, una vez que esta actividad está acabado, me voy a tomar tiempo para reflexionar acerca de lo que ha pasado inmediatamente. Y me voy a andar en mi casa, donde vive ahora, en Belgrado. Me voy a andar 5, 10, 15 minutos y me voy a reflexionar qué está ocurriendo, cómo fue la situación, cómo yo me siento, qué he aprendido, qué hay que aprender de eso, cuáles son las lecciones, todo eso. Porque eso me carga, porque aprender de experiencia, eso es crear la madurez. Y eso te permite de crecer. Y eso es mi amor a mí mismo. Entonces, eso es lo más precioso, dar tiempo a mí para reflexionar una vez que una situación, acciones, eventos está acabado. La cosa es que nosotros, seres humanos, que somos seres de consumo todos. Consumo placer, consumo materia, consumo rente, consumo información, consumo conocimiento, consumes acciones, consume comida, consume libros, pero en este consumo no vamos a reflexionarlo, aprender de eso. Cuando tú vas a darte tiempo para reflexionar acerca de tu consumo, eso es que va a te dar a una calidad de ser, un poder interno. Eso es que va a crear tu personalidad, tu identidad. Eso es que vas a darte una capacidad de ser muy asertiva en la vida y que te permite después, en cualquier momento, si hay que tomar una decisión enseguida, sin reflexionar, la creación de tu personalidad, de la historia de tu pasado, con reflexionar sobre eventos y situación y actividad de ti, eso te permite de tomar una decisión en un segundo, sabiendo que eso es la buena decisión. Porque tú tienes hábitos de reflexionar, de aprender, y ahora es parte de tu personalidad. Y es como un instinto. Es como adentro de ti, es como tu memoria, es como tu ser interno. Entonces, para mí, y eso es que amar a sí mismo es de entender cuáles son las mejores prácticas que yo puedo reconocer, porque la vida es de reconocer. Hay muchas cosas que hacemos sin reconocer que hay tantas cosas buenas tras eso. Pero cuando me voy a reconocerlo, me voy a vivirlo conscientemente. Me voy a desarrollarlo más y más y más. Y eso vas a crear una de mis prácticas buenas, muy positivas. Entonces, que hay que aprender de la vida de esta manera. Y por esta razón hay que, si realmente tú quieres amar a ti mismo, hay que matar a tu ego. El ego, que parece las cosas las mejores para ti, es tu peor enemigo. Mi ego me dice, tú eres el mejor, tú no necesitas de aprender, tú sabes, tú funcionas bien, tú eres el mejor de todos. Y eso me crea una limitación, un cuadro en que yo me cierro. Y entonces, eso me da tan limitación que yo no puedo crecer no más. El ego no me permite de crecer. Y cualquier otro, y cuando tengo la ilusión de crecer con mi ego, por ejemplo, en estos días de competición, sabemos que es que los que tienes los más grandes de ego, vas a ganar la carrera, el match de fútbol, de voleibol, de cualquier cosa. O cuando tengo un ego fuerte,
me voy a ganar en mi empresa, me voy a crecer en la escalera de la posición. ¿No? Pero para crecer en la escalera de mi posición en mi empresa, hay que derrotar a los otros, hay que negar a los otros, hay que tener odio a los otros, hay que tener pensamientos negativos acerca de los otros. Y todo eso es muy destructivo, no es constructivo. Entonces, eso es la posición que me voy a ganar, me da la ilusión del bueno. Y eso es el côté vicioso del ego, que el ego no me permite de ver todo el negativo que el ego ha creado por mi vida, por mi propio ser. Porque ahora tengo menos y menos amigos y más y más enemigos. Quizás no se expresa abiertamente, pero es presente. Y me voy a recibir menos y menos cooperación de los otros también y ayuda. Entonces, eso es también, hay que cuidar de eso, de mi ego y de reconocer mi ego.